En este video seguiremos explorando aplicaciones del árbol de FS en grafos conectados y no dirigidos. En esta ocasión vamos a definir a un vértice como un punto de articulación, como aquellos vértices que si lo quitamos del grafo, nos desconectan el grafo. Por ejemplo, en este caso, si nosotros en el grafo de la izquierda que tenemos acá, si yo desconecto el 0, es decir, si me deshago del 0 y todas las aristas que parten de él, el grafo queda desconectado porque queda solo 1, 2 y 3 y 4 como dos componentes separados dentro del grafo. Lo mismo sucede con el 3. En el grafo de la derecha podemos ver de que si yo me deshago del 1, igual estaría desconectando el grafo. Por lo tanto, en el grafo de la izquierda, el 0 y el 3, y en el de la derecha, el 1, le llamamos puntos de articulación. De manera similar, podemos definir a una arista como un puente si al eliminar esa arista estamos desconectando de la misma manera el grafo. En el grafo de la izquierda tenemos que la arista que va de 0 a 3 y la arista que va de 3 a 4, ambos son puentes, ya que si quito cualquiera de ellos estaría desconectando el grafo. En el grafo de la derecha, la arista que va del 1 al 6 es el único puente que existe. Cualquier otra arista que yo elimine de ahí, el grafo queda siempre conectado. Por lo tanto, un algoritmo sencillo pudiera ser de que por cada uno de los vértices, eliminamos ese vértice del grafo, corremos de fs, y si el número de componentes conectados del grafo aumentó, eso quiere decir que ese debía ser un punto de articulación. Ahora, el tiempo de ejecución de ese no es tan eficiente, ya que estamos viendo por cada uno de los vértices la ejecución de un BFS. Por lo tanto, es un algoritmo cuadrático en términos del número de vértices. La aplicación que vamos a ver ahora es ocupar el árbol de FS para poder clasificar vértices como puntos de articulación y aristas como puentes. Para esto podemos comenzar viendo el árbol generado por el grafo de la izquierda. Si nosotros comenzamos a ejecutar DFS, comenzamos por el vértice 0. Luego, si fuésemos en orden de numeración, estaríamos viendo el vértice 1, luego el vértice 2. Y en este caso, tal y como nosotros vimos en un video anterior, nosotros pudiéramos clasificar a la arista 0,2, que es una de las aristas que estaría viendo al momento de estar analizando al vértice 2, como un back edge. Eso es porque nos genera un ciclo. Luego, continuando con el DFS, estaremos viendo el 3 y luego el 4. Ahora, siguiendo un proceso similar en el grafo de la derecha, nosotros comenzamos por 0, luego estaremos viendo el 1, del 1 iríamos al 2, del 2 hasta ahí llegaríamos, pero pudiéramos clasificar un back edge como de 2 a 0, luego seguíamos viendo el 1, de ahí partiría el 3, del 3 partiría el 5, del 5 al 4, el 4 lo podríamos clasificar de la misma manera como un back edge hacia 1, y luego finalmente del 1 estaríamos viendo el 6 y terminaríamos ahí. De la ejecución del DFS en ambos grafos podemos ver el comportamiento de aquellos vértices que son puntos de articulación. En este caso sería el 0 y el 3 en el de la izquierda y luego el 1 en el de la derecha. Como un ejercicio para ustedes, dejo revisar que en efecto cualquier vértice que se encuentra como una hoja dentro de este árbol no puede ser un punto de articulación. Ahora, de aquellos vértices que no son hojas en este árbol, podemos observar que los que son puntos de articulación tienen una propiedad especial, y es que ninguno de los descendientes de ese vértice tiene un back edge hacia él mismo o hacia un ancestro de él.
Recuerden, un back edge nos indica un ciclo dentro de un grafo. Y por lo tanto, si existe un ciclo, es decir, si existe otro camino para poder salir del árbol descendiente de un vértice, eso quiere decir de que deshacernos del vértice no importaría en términos de desconectar el grafo. En otras palabras, en un árbol cualquiera, si nosotros tenemos algo como esto, nosotros tenemos un árbol que viene para acá, esto continúa, y esto por acá tiene otro árbol. Si el punto U no es un punto de articulación, eso significaría que de B o de alguno de los descendientes de B debería de existir un back edge que va hacia uno de los ancestros de U. Y esa es la observación principal que vamos a ver en el algoritmo que vamos a implementar. También les dejo como ejercicio ver que para que una raíz de un árbol, para que ese vértice sea clasificado como un punto de articulación, debe de tener al menos 2 hijos. Para el análisis de las aristas que funcionan como puentes, el pensamiento es similar. En el árbol genérico que tenemos abajo, para que esta arista de acá sea considerada como un puente, eso querría decir que no existe ningún camino que nos lleve desde B o de alguno de los descendientes de B hacia ya sea U o alguno de los ancestros de U. Si existiese alguna de esas aristas que yo he marcado en azul, eso querría decir que la arista V no la podemos considerar como un puente porque igual existiría un camino que nos lleve a todos los descendientes, a B y a todos los descendientes de B. Ejecutaremos este algoritmo primero en el grafo de la izquierda. Tenemos que llevar un control de quiénes son los padres, del tiempo de descubrimiento, le pondremos disk, es decir, el orden en que visitamos a un vértice dentro del DFS. Tendremos un menor disk, que es el menor tiempo de descubrimiento de los vértices a los cuales podemos acceder a partir de este nodo. Y encima tendremos un control de cuántos hijos tiene cada uno de los vértices. Esto para tomar en cuenta el caso en el que estamos viendo el vértice raíz, el cual para poder ser un punto de articulación debe tener al menos 2 hijos. Comenzamos el algoritmo en orden numérico. Visitamos primero el nodo 0, al igual que en el algoritmo que vimos en el video anterior, lo marcaríamos como explorado. Eso quiere decir de que es un vértice que hemos visitado, pero al cual no hemos analizado todas las aristas que salen de él. Estaremos anotando que para el vértice 0 no tiene padre, el tiempo de descubrimiento es 0 porque es el primero que visitamos, el menor tiempo descubierto sería 0 y por el momento tiene 0 hijos. Luego vemos la recursividad iría en orden numérico hacia 1. Para 1 decimos que el padre es 0, que el tiempo de descubrimiento es 1 y el menor descubierto al que podemos llegar es 1 y sigue siendo 0 hijos. Pero aparte de eso, antes de hacer la recursividad, nosotros estaríamos actualizando el número de hijos que tiene 0 y pondríamos que ahora tiene 1. Para 0 lo marcamos como explorado y iríamos ahora al vértice 2. El vértice 2 lo marcamos como explorado. Para el 2 diríamos que el padre es 1, que el tiempo de descubrimiento es 2, el número de hijos es 0 y actualizamos el número de hijos que tiene 1 a 1. Y es que eso es lo interesante porque cuando empezamos a analizar los vértices de 2, veríamos de que la arista que va de 0 a 2, como va de un explorado hacia otro explorado, ese es un back edge. Y en ese momento que ya tenemos un back edge, sabemos de que el tiempo que el menor descubierto debe ser el equivalente a ese back edge. Entonces, ya que el back edge nos apunta hacia 0, entonces el menor descubierto
lo tomamos como 0 en este caso. La recursividad va hacia atrás, marcamos al 2 como terminado. Luego cuando regresamos al 1, tenemos que actualizar el menor descubierto para el 1, porque puede que el 2 haya llegado a un vértice con menor tiempo de descubrimiento que el que había tenido el 1. En este caso, el 2 de hecho pudo llegar al 0. Por lo tanto, el menor tiempo de descubrimiento lo podemos actualizar a 0. Ahora continuamos el algoritmo del otro lado. Marcamos al 1 como terminado. El 0 aún no lo hemos terminado porque tenemos que explorar el camino que lo lleva hacia 3. Ahora tenemos hacia 3 acá. Actualizamos el número de hijos que tiene 0. Marcamos como explorado el 3. Y luego comenzamos a llevar el registro para 3. El padre es 0. Tiempo de descubrimiento es 3. El menor descubierto es 3. Y el número de hijos es 0. Luego cuando exploramos el 4, lo marcamos como explorado. Llevamos el control, que el padre es 3. Tiempo de descubrimiento es 4. 4. El número de hijos es 0 y el número de hijos que tiene 3 es 1. Ahora 4, hasta ahí termina la recursividad, por lo que lo marcamos como terminado. En el 3 terminó la recursividad, por lo tanto lo marcamos como terminado. Y luego terminamos con 0. Ahora veamos el resultado de la tabla que tenemos. Sabemos, por ejemplo, que el 0 es un vértice que sirve como punto de articulación porque es la raíz del árbol y aparte de eso tiene 2 hijos. Por lo tanto, a este azul sabemos que es un punto de articulación. Luego, ya que el 1, que tiene tiempo de descubrimiento 1, podemos acceder de alguno de sus descendientes, podemos acceder a uno con menor tiempo de descubrimiento, eso quiere decir de que hay otro que aunque quitásemos el 1, hay otro camino que nos lleva hacia 2, que es el hijo en este caso. Por lo tanto, ese no puede ser un punto de articulación. En el caso del 2, siendo una hoja del árbol, al igual que el 4, sabemos inmediatamente que no es un punto de articulación. Ahora, viendo el 3, al vértice con menor tiempo de descubrimiento que podemos acceder es precisamente el 3. Eso quiere decir de que de su subárbol, del árbol que empieza desde él, no hay un camino que nos lleve a alguno de los ancestros de 3. Por lo tanto, sabemos que el 3 también tiene que ser un punto de articulación. Ahora, para las aristas que fungen como puentes, tenemos un caso similar. Por ejemplo, del 0 al 3, cuando yo veo el 0, yo veo que el menor tiempo de descubrimiento es 0, y eso quiere decir que de su subárbol, a lo sumo puedo acceder al 0, pero no a ninguno de sus ancestros. En este caso, siendo la raíz del árbol, no tiene ancestros, y por lo tanto, este debe ser un puente. Ahora, de 3 a 4 sucede lo mismo, ya que de 3 solo podemos acceder al 3. Eso quiere decir de que de su subárbol solo podemos regresar a él mismo. Si yo quito la arista 3 a 4, eso quiere decir de que estaría desconectando al árbol. Por lo tanto, este de acá también lo marco como un puente.